¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la pasión por la justicia ambiental choca de frente con intereses poderosos? Imagina desaparecer sin dejar rastro en el corazón de un paraíso natural, un misterio que se mantuvo por años, hasta que un hallazgo inesperado lo cambió todo. Si esta pregunta ya te atrapó, regálanos un like y suscríbete para no perderte historias que te harán ver el mundo de otra manera. Lo que vas a escuchar hoy te dejará pensando y te mostrará una verdad impactante. Vamos a desentrañar este enigma juntos. Prepárense, porque esta no es solo una historia de desaparición. Es una intriga que te mantendrá al filo del asiento, donde cada detalle cuenta y la verdad es más oscura de lo que parece. Por respeto a la privacidad, hemos modificado nombres y ubicaciones, pero esta narración está inspirada en hechos reales. La mañana del 12 de enero de 2011, Kimberly Nash, una joven abogada de 28 años, partió de su hogar en Miami, Florida, con la misión de documentar la contaminación en el Parque Nacional de los Everglades. Jamás volvió. A pesar de una búsqueda exhaustiva por parte de autoridades y voluntarios, Kimberly se esfumó sin dejar rastro, dejando su kayak volcado y a su familia sumida en la desolación. Durante 7 largos años, vivieron con una incertidumbre desgarradora, aferrándose a la esperanza mientras temían lo peor. Luego, en marzo de 2018, un pescador hizo un descubrimiento escalofriante en las orillas lodosas de los Everglades, un casco enterrado profundamente en el cieno. Esta es la investigación completa sobre el destino de Kimberly Nash. Antes de seguir, cuéntanos desde dónde nos ves. Y si te gusta nuestro contenido, anímate a darle like y suscribirte a nuestro canal. Ahora sí, continuemos. Kimberly Nash, una brillante abogada ambientalista de 28 años, dedicó su existencia a salvaguardar el frágil ecosistema de los Everglades. Su devoción nació de una niñez inmersa en la exploración de sus complejos canales y su rica biodiversidad. Ya como letrada, canalizó esa pasión en batallas legales contra empresas que ponían en riesgo la belleza natural que tanto apreciaba. Su próxima boda con Grant Wallace, un biólogo marino, auguraba un porvenir ligado a su mutuo compromiso con la conservación. A principios de septiembre de 2011, Kimberly organizó una excursión en kayak en solitario, adentrándose en los Everglades. Su meta era documentar el vertido ilegal de residuos industriales que sospechaba que una importante compañía azucarera estaba llevando a cabo. Con su naturaleza meticulosa, Kimberly se preparó a conciencia para la expedición. Presentó un itinerario detallado a los guardaparques, especificando su ruta y la hora estimada de regreso. Su kayak, una embarcación amarilla brillante elegida por su visibilidad, iba equipado con un rastreador GPS, un teléfono satelital y abundante equipo de seguridad. La mañana del 10 de septiembre amaneció despejada y serena. Kimberly botó su kayak desde un punto de acceso autorizado cerca de Everglades City. El aire estaba en calma. El agua reflejaba el cielo sin nubes. Remó con paso firme hacia el laberinto de túneles de manglares y praderas de sierra, donde el vibrante ecosistema rebosaba vida. Conforme avanzaba el día, el sol caía a plomo, elevando la temperatura y la humedad. Cerca del mediodía, Kimberly activó su rastreador GPS, registrando su posición en lo profundo del parque. Esa sería su última ubicación documentada. Más tarde, esa misma tarde, una lancha de pesca que pasaba se topó con el kayak volcado de Kimberly. Flotaba sin rumbo, enredado en un nudo de raíces de manglar. Sus pertenencias personales, incluyendo su bolsa impermeable y un almuerzo a medio comer, seguían dentro. Kimberly no estaba por ninguna parte. El hallazgo desató una operación de búsqueda y rescate inmediata y masiva. Guardaparques, apoyados por helicópteros y aerodeslizadores, peinaron la zona. Buzos exploraron las turbias aguas, mientras equipos terrestres rastreaban la densa vegetación. Grant Wallace, avisado de la desaparición, llegó al lugar con el rostro marcado por la angustia. Colaboró con las autoridades, ofreciendo detalles de los planes de Kimberly y expresando su creciente temor. Al caer la noche, los esfuerzos de búsqueda se vieron obstaculizados por el terreno desafiante y los peligros inherentes de los Everglades nocturnos. Caimanes, serpientes venenosas y el laberinto desorientador de los canales hacían la búsqueda cada vez más arriesgada. Los colegas de Kimberly, consternados e incrédulos, se reunieron en el cuartel general de la búsqueda, ofreciendo apoyo y compartiendo anécdotas de su inquebrantable dedicación a la protección ambiental. Los días se convirtieron en noches,
y la búsqueda prosiguió sin tregua. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos exhaustivos, no se encontró ningún rastro de Kimberly. Tras una semana, con la esperanza desvaneciéndose, la búsqueda oficial fue suspendida. El misterio de la desaparición de Kimberly Nash flotaba pesado sobre los Everglades, un inquietante signo de interrogación en la vasta selva. La desaparición de Kimberly Nash desató una investigación compleja y llena de retos. Detectives de la oficina del sheriff del condado de Collier, con experiencia en casos de personas desaparecidas, tomaron las riendas de inmediato. Su atención inicial se centró en el kayak recuperado. Examinado meticulosamente en busca de indicios de juego sucio, arrojó pocas pruebas concluyentes. Pequeños arañazos y rozaduras eran compatibles con la navegación por los túneles de manglares, pero nada sugería un sabotaje deliberado. La integridad del kayak se mantuvo intacta, descartando una colisión catastrófica o un ataque animal que pudiera haberlo volcado. Los investigadores dirigieron entonces su atención a posibles testigos. Los guardaparques entrevistaron a visitantes que habían estado en la zona el día de la desaparición de Kimberly. Varios recordaron haber visto a una kayakista solitaria que coincidía con su descripción, pero ninguno pudo ofrecer una confirmación definitiva o alguna observación inusual. La inmensidad y complejidad de los Everglades presentaron obstáculos significativos para la investigación. La densa vegetación, los canales traicioneros y la fauna siempre presente dificultaron los esfuerzos de búsqueda y la preservación de posibles pruebas. El clima subtropical aceleró la descomposición, borrando rápidamente cualquier rastro de la presencia de Kimberly. Las teorías sobre el destino de Kimberly eran muchas. Algunos especulaban que simplemente se había perdido en el laberinto de canales, sucumbiendo a los elementos o a un desafortunado encuentro con un caimán. Otros sugerían un accidente trágico, quizás una caída del kayak que resultara en lesión o ahogamiento. Sin embargo, la ausencia de pruebas concretas alimentó la especulación y la frustración. Los detectives principales, experimentados en casos complejos, se vieron lidiando con los retos únicos del entorno de los Everglades. Revisaron meticulosamente el itinerario de Kimberly, rastreando su ruta prevista, con la esperanza de descubrir una pista que pudiera explicar su desaparición. Consultaron con expertos en vida silvestre, analizando la posibilidad de un ataque animal, pero no encontraron pruebas que apoyaran esta teoría. El optimismo inicial de que Kimberly sería encontrada sana y salva cedió gradualmente a una sombría realidad. A medida que los días se convertían en semanas, la investigación se estancó, las pistas se agotaron, y los equipos de búsqueda regresaron con las manos vacías. Los detectives, a pesar de sus incansables esfuerzos, se vieron obligados a reconocer la creciente posibilidad de que el caso quedara sin resolver. La investigación inicial, aunque exhaustiva y minuciosa, finalmente no logró proporcionar respuestas definitivas sobre el destino de Kimberly Nash, dejando a sus seres queridos en un doloroso limbo de incertidumbre y duelo. Pasaron los años, las estaciones transformando el implacable paisaje de los Everglades. El verde vibrante del verano dio paso a los marrones apagados del invierno, y con cada año que transcurría, la esperanza de encontrar a Kimberly Nash disminuía. Los esfuerzos de búsqueda, antes intensivos, se desvanecieron en patrullajes esporádicos. La urgencia fue reemplazada por una resignación tácita. La desaparición de Kimberly se convirtió en otra trágica historia susurrada entre guardaparques y pescadores locales. Un crudo recordatorio de la naturaleza implacable de la selva. La atención mediática, inicialmente ferviente, fue menguando poco a poco. La historia de Kimberly, que una vez fue titular, se convirtió en una breve mención en retrospectivas de aniversario. Un expediente de casos sin resolver acumulando polvo en los archivos de la oficina del sheriff del condado de Collier. Los Everglades, un lugar de belleza impresionante y peligros ocultos, habían cobrado otras vidas, otras almas perdidas en su vasta extensión. Excursionistas que se aventuraban fuera de los senderos marcados, navegantes atrapados en tormentas repentinas, e incluso aventureros experimentados, habían caído víctimas de la naturaleza impredecible de este ecosistema único. Estas historias, aunque trágicas, sirvieron como un sombrío recordatorio de los desafíos que enfrentan los investigadores en un entorno tan remoto e implacable. El tamaño colosal de los Everglades, junto con su compleja red de vías fluviales y densa vegetación,
hacía que la búsqueda de personas desaparecidas fuera una tarea desalentadora. Los elementos mismos conspiraban contra el cierre, con el sol implacable, la humedad y la fauna carroñera, borrando rápidamente cualquier rastro de presencia humana. Para Grant Wallace, el paso del tiempo no trajo consuelo. Las preguntas sin respuesta sobre la desaparición de Kimberly lo atormentaban. Un recordatorio constante del futuro que habían planeado, un futuro ahora irrevocablemente perdido. Volvió al lugar de partida innumerables veces, mirando las aguas aparentemente tranquilas, buscando una señal, una pista, cualquier cosa que pudiera explicar lo que le había sucedido a la mujer que amaba. Se aferraba a los recuerdos de su pasión compartida por la conservación, sus sueños de una vida dedicada a proteger el mismo entorno que ahora se la había arrebatado. La familia de Kimberly también lidiaba con la agonizante incertidumbre. Sus padres, antes llenos de vida y energía, ahora cargaban con el pesado duelo y las preguntas sin respuesta. Se aferraban a la esperanza de que un día, de alguna manera, conocerían la verdad sobre el destino de su hija. Cumpleaños y festividades, antes motivos de alegría y celebración, se convirtieron en conmovedores recordatorios de su pérdida, un vacío que jamás podría llenarse. Establecieron un fondo conmemorativo en nombre de Kimberly, dedicado a apoyar causas ambientales, una forma de honrar su legado y mantener viva su memoria. El caso de Kimberly Nash, que una vez fue una investigación de alta prioridad, se fue deslizando gradualmente al terreno de lo sin resolver. El frenesí inicial de actividad, las extensas búsquedas y las innumerables entrevistas no habían arrojado nada concluyente. Las pistas se habían agotado, las teorías habían resultado infructuosas y la investigación había llegado a un punto muerto. El expediente del caso, grueso con informes, declaraciones de testigos y análisis forenses, reposaba en un estante de la oficina del detective, un testimonio silencioso de una vida trágicamente truncada y un misterio que permanecía envuelto en las turbias profundidades de los Everglades. Una sensación de resignación se apoderó de todos los involucrados. Una silenciosa aceptación de que la verdad sobre la desaparición de Kimberly Nash quizás nunca se sabría. Los Everglades, un lugar de profunda belleza y peligros ocultos, la habían engullido por completo, dejando solo preguntas sin respuesta y una persistente sensación de pérdida. 7 años habían transcurrido desde que Kimberly Nash se desvaneció en la vasta extensión de los Everglades. La conmoción y la incredulidad iniciales habían dado paso lentamente a un sordo dolor de aceptación, una resignación silenciosa ante el hecho de que quizás nunca sería encontrada. Los expedientes del caso permanecían inactivos, acumulando polvo, un testimonio de una vida trágicamente truncada y un misterio que parecía destinado a quedar sin resolver. Entonces, en la primavera de 2018, un descubrimiento fortuito rompió el silencio y reavivó la búsqueda de respuestas. Dale Thornton, un pescador local que conocía los intrincados canales de los Everglades como la palma de su mano, estaba lanzando su sedal en una sección remota del parque, un área no lejos de la última ubicación conocida de Kimberly. El agua estaba baja, revelando marismas que normalmente permanecían ocultas bajo la superficie. Al recoger su línea, sintió un tirón, algo pesado e inquebrantable. Suponiendo que era un tronco sumergido o un enredo de sedal, se adentró en el agua poco profunda para investigar. Lo que desenterró no era un trozo de madera a la deriva ni aparejos de pesca desechados. Era un casco cubierto de lodo y parcialmente enterrado en el sedimento. Intrigado, Thornton liberó el casco, el lodo espeso aferrándose a su superficie. Mientras limpiaba la suciedad, una pegatina descolorida llamó su atención. Era el logotipo de un prominente bufete de abogados de Miami, un bufete que vagamente recordaba de noticias años atrás. Noticias relacionadas con la desaparición de una joven abogada ambientalista. Un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta del potencial significado de su descubrimiento. Examinó cuidadosamente el casco. Bajo el lodo, pudo ver leves arañazos y una pequeña abolladura en un lado. Entonces algo más llamó su atención. Adheridos al interior del casco había mechones de cabello largo y oscuro, apelmazados y descoloridos. Cerca del cabello notó una mancha más oscura, seca y costrosa. Una mancha que parecía inquietantemente sangre. Thornton, un hombre de los Everglades, acostumbrado a las duras realidades de la naturaleza, reconoció la gravedad de la situación.
Inmediatamente contactó a los guardaparques, informando de su hallazgo. En cuestión de horas, la tranquila zona de pesca se convirtió en una escena de intensa actividad. Agentes de la ley, alertados de la posible conexión con el caso de Kimberly Nash, llegaron rápidamente. El casco, cuidadosamente embolsado y etiquetado, fue transportado a la oficina del sheriff del condado de Collier. El descubrimiento del casco, una pieza tangible de evidencia después de 7 años de silencio, insufló nueva vida a la investigación. Los detectives, que hacía tiempo habían aceptado el caso como irresoluble, se revitalizaron. Los expedientes de casos sin resolver fueron recuperados, desempolvados y reexaminados con ojos nuevos. Expertos forenses fueron llamados para analizar el casco, con la esperanza de extraer cualquier rastro de ADN que pudiera confirmar su conexión con Kimberly Nash. Los medios de comunicación, alertados del impactante descubrimiento, descendieron sobre los Everglades, revisando los detalles de la desaparición de Kimberly y especulando sobre las implicaciones de la evidencia recién encontrada. La tranquila resignación que se había asentado sobre el caso fue reemplazada por una renovada sensación de esperanza, un destello de posibilidad de que la verdad sobre el destino de Kimberly Nash finalmente pudiera ser revelada. El redescubrimiento del casco de Kimberly Nash galvanizó a la oficina del sheriff del condado de Collier. El caso, congelado por 7 años, fue reabierto, asignado a una unidad de casos sin resolver recién formada y liderada por el capitán Michael Malister. Un detective veterano con más de 2 décadas de experiencia, Malister tenía fama por su enfoque meticuloso y su asombrosa habilidad para conectar piezas de información aparentemente dispares. Poseía un conocimiento íntimo de los Everglades, sus peligros ocultos y los secretos que guardaba. Trabajando junto a Malister estaba Mónica Rivos, una analista forense, reconocida por su pericia en el análisis de evidencias traza. Rivos, meticulosa y detallista, aportó un rigor científico a la investigación. Su laboratorio se convirtió en el epicentro de la búsqueda renovada de respuestas. El casco, ahora una pieza crucial de evidencia, fue examinado meticulosamente en el laboratorio de vanguardia de Rivos. La sangre seca, cuidadosamente extraída, se sometió a análisis de ADN. Los resultados confirmaron las sospechas iniciales. La sangre pertenecía a Kimberly Nash. Los mechones de cabello, también recuperados del interior del casco, proporcionaron una confirmación adicional, coincidiendo con el perfil de ADN de Kimberly. Rivos luego dirigió su atención a la superficie del casco. Bajo un potente microscopio, descubrió rastros microscópicos de un residuo peculiar, un compuesto químico que no se encuentra típicamente en el entorno de los Everglades. Este residuo, sospechaba ella, guardaba la clave para entender lo que le había sucedido a Kimberly. Mientras tanto, el capitán Malister revisó los expedientes originales del caso, examinando meticulosamente cada detalle, cada declaración de testigo, cada pieza de evidencia recolectada 7 años antes. Se centró en el trabajo de Kimberly como abogada ambientalista, su demanda en curso contra la compañía azucarera y las acusaciones de vertidos ilegales. La experiencia de Malister le decía que las disputas ambientales a veces podían escalar a la violencia, particularmente cuando las grandes corporaciones se sentían amenazadas. Comenzó a sospechar que la desaparición de Kimberly podría no haber sido un accidente, sino un acto deliberado, una consecuencia de su inquebrantable compromiso con la protección de los Everglades. Grant Wallace, el prometido de Kimberly, fue entrevistado de nuevo, su dolor aún palpable después de tantos años. Relató las crecientes preocupaciones de Kimberly en las semanas previas a su desaparición. Ella le había confiado sobre recibir amenazas veladas, llamadas telefónicas anónimas y una sensación de ser vigilada. Creía que estas amenazas estaban relacionadas con su demanda contra la compañía azucarera. Una demanda que amenazaba con exponer sus prácticas de vertido ilegal y costarles millones de dólares en multas y esfuerzos de remediación. Estas revelaciones proporcionaron a Malister un motivo potencial, una razón por la cual alguien podría querer silenciar a Kimberly permanentemente. Comenzó a investigar a la compañía azucarera, centrándose en sus operaciones en los Everglades, su historial ambiental y cualquier individuo que pudiera haberse beneficiado de la desaparición de Kimberly. Se enteró de que la compañía había empleado a un investigador privado, Taylor Jennings,
un hombre con reputación de usar tácticas agresivas para proteger los intereses de sus clientes. El nombre de Jennings había surgido brevemente en la investigación inicial, pero él había proporcionado una coartada aparentemente impecable, afirmando que estaba fuera del estado en el momento de la desaparición de Kimberly. Mallister, sin embargo, no estaba convencido. Comenzó a indagar más profundamente en los antecedentes de Jennings, sus conexiones con la compañía azucarera y sus movimientos en los días previos al viaje en kayak de Kimberly. Percibió que Jennings guardaba la clave para desvelar el misterio de lo que le había sucedido a Kimberly en el corazón de los Everglades. El análisis meticuloso de Mónica Rivos sobre el residuo químico hallado en el casco de Kimberly Nash brindó el avance que los investigadores habían buscado con desesperación. Utilizando técnicas espectroscópicas avanzadas, identificó el residuo como un tipo específico de subproducto industrial, un compuesto químico empleado en el proceso de refinación de azúcar. Este compuesto, aunque no intrínsecamente peligroso, era un contaminante conocido, y su presencia en los Everglades apuntaba directamente a la compañía azucarera que Kimberly había estado demandando. Rivos comparó la firma química del residuo con muestras de productos de desecho recolectados de la planta procesadora de la compañía azucarera. La coincidencia fue concluyente. El residuo en el casco de Kimberly era idéntico a los productos de desecho generados por la empresa, colocándolos directamente en el punto de mira de la investigación. El enfoque de la investigación cambió drásticamente. Ya no era simplemente un caso de persona desaparecida. Ahora era un posible homicidio, con la compañía azucarera emergiendo como principal sospechosa. El capitán Mallister profundizó en las operaciones de la empresa, escudriñando sus prácticas ambientales, sus registros financieros y sus comunicaciones internas. Descubrió un patrón de negligencia y encubrimientos, un esfuerzo deliberado para ocultar sus actividades de vertido ilegal a los reguladores y al público. También desenterró evidencia de un fondo de sobornos, una cuenta secreta utilizada para pagar a individuos que representaban una amenaza para la imagen y la rentabilidad de la empresa. Taylor Jennings, el investigador privado contratado por la compañía azucarera, se convirtió en el objetivo principal de la atención de Mallister. Reexaminó la coartada de Jennings, descubriendo inconsistencias y discrepancias que ponían en duda sus afirmaciones de estar fuera del estado en el momento de la desaparición de Kimberly. Mallister obtuvo los registros telefónicos de Jennings, ubicándolo en las cercanías de los Everglades, el día que Kimberly desapareció. También desenterró registros financieros que mostraban una gran suma de dinero transferida del fondo de sobornos de la compañía azucarera a la cuenta de Jennings poco después de la desaparición de Kimberly. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Se ejecutó una orden de registro en la residencia y oficina de Jennings. Los investigadores descubrieron un compartimento oculto en su oficina que contenía un alijo de equipo de vigilancia, incluyendo un rastreador GPS idéntico al que Kimberly había llevado en su kayak. También encontraron un trozo de tela rasgada que coincidía con el material del chaleco salvavidas de Kimberly, solidificando aún más la conexión entre Jennings y la abogada desaparecida. El análisis forense del casco aportó otra pieza de evidencia crucial. La pequeña abolladura en un lado, inicialmente desestimada como insignificante, fue reexaminada. Rivos determinó que la abolladura era consistente con un golpe de un objeto contundente, posiblemente un remo. Los patrones de salpicaduras de sangre dentro del casco corroboraron esta teoría, sugiriendo que Kimberly había sido golpeada por detrás, el impacto causando la lesión y contribuyendo a su deceso. Enfrentado a la creciente evidencia, Jennings finalmente se quebró. Confesó haber saboteado el kayak de Kimberly, perforando un pequeño agujero en el casco para asegurar que eventualmente volcara. Luego admitió haberla seguido hasta los Everglades, esperando el momento oportuno para atacar. Describió cómo se le acercó por detrás, golpeándola con un remo, provocando su caída al agua. Afirmó que su intención era incapacitarla, no matarla. Pero el golpe, combinado con la desorientación y el entorno desafiante, resultó fatal. Luego entró en pánico, deshaciéndose del remo y huyendo de la escena, dejando el cuerpo de Kimberly para ser engullido por los implacables Everglades. La confesión de Jennings, corroborada por la evidencia forense y los registros financieros que lo vinculaban con la compañía azucarera, proporcionó las piezas finales del rompecabezas.
El caso contra él y contra la compañía azucarera que había orquestado el deceso de Kimberly era ahora irrefutable. La verdad, enterrada durante 7 años en las turbias profundidades de los Everglades, finalmente había salido a la luz. El arresto de Taylor Jennings provocó una conmoción en la comunidad y devolvió el caso, largamente sin resolver, de Kimberly Nash al centro de atención. Acusado de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato, Jennings se declaró no culpable, alegando que su confesión había sido coaccionada. El juicio, celebrado en el Palacio de Justicia del Condado de Collier, se convirtió en una sensación mediática, atrayendo la atención nacional hacia el lado oscuro de la avaricia corporativa y su potencial para la violencia. La Fiscalía, armada con una montaña de pruebas, presentó un caso contundente contra Jennings. Detallaron su conexión con la compañía azucarera, las transacciones financieras que lo vinculaban al fondo de sobornos y la evidencia física encontrada en su poder. Mónica Rivos testificó sobre el residuo químico en el casco de Kimberly, vinculándolo directamente con los productos de desecho de la compañía azucarera. También explicó el análisis forense de los patrones de salpicaduras de sangre y la abolladura en el casco, demostrando que Kimberly había sido golpeada por detrás. Un golpe consistente con la confesión de Jennings. Grant Wallace, con la voz ahogada por la emoción, relató las preocupaciones de Kimberly sobre las amenazas que había recibido y su inquebrantable determinación de exponer las actividades ilegales de la empresa. La defensa argumentó que Jennings había actuado solo, un agente deshonesto impulsado por la avaricia personal, no por órdenes de la compañía azucarera. Intentaron desacreditar la evidencia forense, sugiriendo que el residuo químico podría haber provenido de otras fuentes y que el daño al casco podría haber sido causado por fuerzas naturales. También atacaron la confesión de Jennings, alegando que había sido obtenida bajo coacción y que, por lo tanto, no era confiable. El jurado, sin embargo, no se dejó convencer. Después de días de deliberación, emitieron un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Taylor Jennings fue declarado culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Su destino quedó sellado por la misma evidencia que tan desesperadamente había intentado ocultar. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, un crudo recordatorio de las consecuencias de sus actos. La compañía azucarera, aunque no fue acusada directamente de asesinato, enfrentó repercusiones significativas. El clamor público por su participación en la muerte de Kimberly llevó a boicots de sus productos y a una fuerte caída en el precio de sus acciones. La Agencia de Protección Ambiental lanzó una investigación a gran escala sobre sus operaciones, descubriendo numerosas violaciones ambientales e imponiendo cuantiosas multas. La reputación de la empresa, antes un símbolo de prosperidad y participación comunitaria, quedó manchada. Un testimonio de las devastadoras consecuencias de priorizar las ganancias sobre la protección ambiental y la vida humana. Para la familia de Kimberly y Grant Wallace, el veredicto trajo una sensación de cierre, una resolución agridulce a años de agonizante incertidumbre. Aunque nada podía traer de vuelta a Kimberly, la verdad sobre su destino finalmente había sido revelada, y los responsables de su muerte habían sido llevados ante la justicia. El dolor de su pérdida permanecía, un constante pesar en sus corazones. Pero el saber que se había hecho justicia proporcionó una medida de consuelo. El capitán Malister y Mónica Rivos, reflexionando sobre el caso, reconocieron la complejidad de investigar crímenes en el vasto e implacable entorno de los Everglades. Enfatizaron la importancia de la colaboración, la sinergia entre la aplicación de la ley y la ciencia forense que finalmente había llevado a la resolución del caso. También destacaron el papel crítico de la defensa ambiental, reconociendo el coraje y la dedicación de Kimberly en la lucha por la protección de los Everglades, una lucha que finalmente le costó la vida. El caso de Kimberly Nash se convirtió en un símbolo de la lucha continua entre la protección ambiental y la avaricia corporativa, un crudo recordatorio de hasta dónde algunos llegarán para silenciar a quienes se atreven a desafiar el status quo. El legado de Kimberly perduró, sin embargo, en el renovado enfoque en las regulaciones ambientales y la responsabilidad corporativa, y en las innumerables personas inspiradas por su inquebrantable compromiso con la protección del mundo natural.
Su memoria sirvió como un faro de esperanza, un testimonio del poder de la pasión de una persona para marcar la diferencia, incluso frente a la adversidad abrumadora. Los Everglades, el lugar que tanto amaba, ahora albergaban su espíritu, un guardián silencioso velando por el frágil ecosistema al que había dedicado su vida a proteger.